Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar una nueva sesión de nuestro curso de programación para Visual Chart 6. Esta semana vamos a hablar acerca de cómo añadir una gestión monetaria en estrategias diseñadas en PDV. La sesión se va a dividir en los siguientes puntos. Primero vamos a plantear una estrategia de ejemplo. En este caso va a ser una estrategia que entra al cruce de una media exponencial con el precio, a la cual le vamos a añadir esta gestión monetaria. Primero, como siempre, haremos una parte teórica en la que nos vamos a centrar acerca de cómo añadir esta gestión monetaria en Visual Chart 6. Para ello, primero vamos a plantear el método que vamos a seguir de ejemplo. En este caso vamos a hacer una suerte de método Physics Ratio, como ahora veremos. Explicaremos también cómo funciona la función Net Profit, esencial para lo que vamos a hacer en el día de hoy, y hecho esto pasaremos a ver qué estructura habría que seguir en el diseño de estrategias en PDV para los casos de estrategias que entran a mercado. Una vez que veamos la parte teórica, procederemos a hacer la parte práctica, en la que, pues, como decimos, desarrollaremos la estrategia de ejemplo. La duración aproximada de este seminario es de aproximadamente unos 30 minutos y les recordamos que todas las sesiones se graban y que posteriormente las publicamos en nuestro canal de YouTube. Sin más dilación, vamos a comenzar. Bueno, pues como les comentaba, vamos a plantear una estrategia de ejemplo. En este caso se trata de una estrategia que va a entrar al cruce de una media exponencial con el precio, a la cual lo que vamos a hacer es aplicarle una gestión monetaria. La regla de entrada, como decimos, es simplemente este cruce del precio sobre una media exponencial, que por defecto le vamos a dar un periodo de 30 barras. Le vamos a añadir a esta estrategia un stop de pérdidas y un único objetivo. Y lo que vamos a hacer, esto va a ser la parte que más nos va a interesar de este ejemplo, es que vamos a incrementar el número de contratos cuando el sistema esté ganando, y vamos a reducir ese número de contratos pues cuando perdamos. De modo que nos tiene que dar una estrategia como la que estamos viendo en pantalla. Como ven, después de cada negocio positivo, el sistema consigue colocar un número mayor de contratos, mientras que cuando los negocios van perdiendo, pues se va reduciendo el número de contratos hasta un número mínimo de contratos que vamos a determinar mediante un parámetro. Bien, esto es lo que vamos a realizar. La estrategia que vamos a plantear es muy sencilla. El método de gestión monetaria que vamos a plantear aquí también es muy sencillo, pero hemos decidido empezar por algo básico para adentrarnos a aprender acerca de cómo utilizar la gestión monetaria en estrategias. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer todo esto? Pues ahora lo vamos a ver. Vamos a explicar primero qué método vamos a utilizar para este ejemplo y luego veremos pues, precisamente cómo conseguir este resultado. Bueno, pues como decimos, lo que vamos a hacer en el ejemplo es aplicar un método Physics Ratio a nuestra estrategia. Este método sería una especie de método anti-martingale. ¿Por qué decimos esto? Porque a diferencia de los métodos de martingale, lo que vamos a hacer es aumentar el número de contratos cuando ganemos y disminuirlo cuando estemos perdiendo. Esa va a ser la idea. Bueno, para poder hacer esta gestión tendremos que coger y a nuestra estrategia le vamos a añadir un parámetro que va a ser el que determine el riesgo que queremos asumir. Vamos a llamar a esta variable delta y es la que utilizaremos en la función sobre la cual vamos a calcular cuántos contratos debemos de colocar en cada momento. Como decimos, esta variable delta va a ser un parámetro, lo añadiríamos en la lista de parámetros y su valor pues nos va a decir si nuestra estrategia va a ser más agresiva o más conservadora. ¿Por qué? Porque en función del nivel de riesgo o el valor de delta, veremos que si añadimos un delta alto, estamos indicando que queremos que nuestra estrategia sea conservadora,
Y si le ponemos un delta abajo, queremos que sea una estrategia agresiva. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el delta, más difícil va a ser el salto de ganancia, por decirlo así, para poder aumentar el número de contratos. Al añadir un delta bajo, estamos diciendo que con poco que ganemos, o digamos que en este caso nos hace falta ganar muy poco para poder incrementar el número de contratos. Bueno, esta va a ser un poco la regla que vamos a aplicar. La función que aplicaremos del Fisher Ratio va a ser la que vemos a continuación, que es una simplificación de todo este proceso. Como decimos, queremos empezar por algo sencillo y bueno, siempre habrá tiempo de complicar el diseño de nuestra estrategia. Ahora mismo nos vamos a quedar con esta idea. Vamos a coger y el número de contratos que apliquemos va a resultar de dividir la ganancia acumulada que vaya obteniendo la estrategia por este parámetro delta que nosotros le vamos a añadir a la lista de parámetros. Ahora se entiende por qué decíamos que con un delta alto pues vamos a ser más conservadores. Obviamente quiere decir que tiene que haber un salto de ganancia mayor para que podamos aumentar los contratos, y si ponemos un delta bajo pues todo lo contrario, podemos meter muchos contratos porque será más fácil conseguir el siguiente salto con respecto al valor de delta. Bueno, pues entonces esta es la idea. Hasta ahora el número de contratos siempre lo especificábamos mediante un parámetro de entrada y era un valor constante, es decir, no se modificaba a lo largo del histórico del gráfico sobre el que aplicáramos la estrategia. Ahora, como vemos, este parámetro contratos que poníamos antes de manera fija va a ir variando en función de la ganancia de la estrategia y, bueno, y obviamente en función del parámetro. Bueno, hemos visto que para calcular la cantidad de contratos de cada negocio necesitamos saber dos cosas. Por un lado, ese parámetro delta, que sabemos que lo vamos a añadir como un parámetro de entrada, y por otro lado, la ganancia que va obteniendo la estrategia. Este último dato es un dato que desconocemos de salida. La manera de conocerlo es a través de una función que nos facilita Visual Chart llamada Net Profit. Bueno, esta función, como su nombre en inglés nos indica, nos va a devolver la ganancia acumulada de la estrategia en valor neto. De la función hay que saber lo siguiente, y esto es muy importante. Dos cosas. Por un lado, que la ganancia está expresada en puntos. Punto muy importante, es decir, el valor no está ni en dato porcentual ni en valor monetario. Siempre su valor va a estar devuelto en cantidad de puntos acumulados. Ese dato es muy importante, ¿por qué? Porque como luego tenemos que dividir el resultado de net profit por el parámetro delta, también tenemos que tener en cuenta que ese valor delta tiene que ser una cantidad de puntos también. No podemos poner que delta sea un valor X de euros o de dólares, porque si no, luego al hacer la conversión, es decir, al dividir, pues estaremos mezclando peras con manzanas. No se puede. O todos los datos son datos monetarios o todos los datos son datos en puntos. Entonces, o bien el valor de net profit lo transformamos a valor monetario, que quizás es más complicado, o bien, como decimos, siempre que especifiquemos este parámetro como parámetro de entrada, lo indicaremos como cantidad de puntos. Bien, esa es la primera cosa que tenemos que saber de net profit. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta con net profit es que tiene en cuenta la posición abierta. Quiere decir, si nosotros hacemos la llamada, invocamos a la función net profit y en ese momento nuestra estrategia tiene una posición abierta, hay que pensar que no nos está devolviendo la ganancia de la estrategia a posición cerrada. Es decir, supongamos que el último negocio cerrado ocurrió hace 2 horas y ahora hay un nuevo negocio. Podemos pensar, si yo llamo o invoco a la función net profit, me está diciendo lo que he obtenido respecto a ese último negocio que se hizo hace 2 horas. Pues vamos a poner 3.000 puntos de ganancia. Pues no, estará teniendo en cuenta los 3.000 puntos que ya hemos conseguido desde ese último negocio, más lo que esté ganando
el negocio actual, es decir, ese valor, que es un valor que puede ir variando, se suma al resultado de net profit. Por tanto, en caso de existir una posición abierta, la ganancia de la posición abierta se calcula respecto al último cierre. Quiere decir, vamos a suponer lo que decíamos antes. Tenemos ya acumulados 3.000 puntos de ganancia desde el último negocio cerrado y actualmente la posición actual lleva ganados 20 puntos cogiendo como referencia el cierre de la barra en la que estamos haciendo la invocación a la función net profit. Bueno, pues esos 20 puntos se sumarán a esos 3.020. En la siguiente barra volvemos a hacer la consulta. Vamos a suponer que el precio ha hecho un movimiento en contra de nuestro negocio y ahora pasamos a tener menos 50 puntos del negocio actualmente abierto. Bueno, pues ya no tendremos 3.000, ahora tendremos 2.950. Como ven, el valor de net profit va a ir variando conforme se vaya formando el gráfico si en ese momento tenemos un negocio abierto. Lógicamente, si no hay un negocio abierto, el valor va a ser constante, o sea, se va a mantener hasta que aparezca un nuevo negocio. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque supongamos que, bueno, nosotros estamos diciendo que la cantidad de contratos del siguiente negocio que queremos hacer va a depender de nuestro parámetro delta y del valor de net profit. Si nosotros queremos hacer un nuevo negocio y en este momento hay una posición abierta, lo que vamos a hacer es un giro de posición. Por tanto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Antes de enviar la nueva orden de entrada, siempre vamos a tener que calcular el número de contratos que va a tener el nuevo negocio. Es decir, nosotros no podemos hacer el envío del nuevo negocio sin volver a calcular cuántos contratos le corresponderá teniendo en cuenta la ganancia que tengamos en ese momento. En ese caso vamos a preguntarle a net profit y simplemente aplicamos la fórmula que hemos visto antes, es decir, ganancia partida valor de delta. Eso nos da una cantidad de contratos que redondearemos en base al entero que haya en ese momento y ese es nuestro número de contratos para el nuevo negocio. Como la función net profit tiene en cuenta la ganancia de la posición abierta aunque aún no haya finalizado, podemos usarla pese a que el negocio aún no se haya cerrado. No nos va a importar. Es decir, va a tener en cuenta lo que va a conseguir ese negocio al girarnos de posición. Esto no es un problema si la operación de entrada que vamos a hacer es una entrada a mercado. ¿Por qué? Bueno, porque net profit nos va a dar cuál es la ganancia del negocio que en ese momento aún hay abierto a cierre de barra. Si lanzamos una orden a mercado puede haber una pequeña diferencia con respecto a lo que luego gane si se produce un gap, por ejemplo, y si no hay un gap pues lo estará clavando. Ahí no hay problema. El problema va a ser si la operación fuera en stop o limitada. Es decir, si la siguiente orden que vamos a realizar fuera una orden de entrada en stop o fuera una orden de entrada limitada, ya no podríamos aplicar directamente la fórmula de net profit partido por nuestro delta. ¿Por qué? Porque en realidad net profit nos está dando la ganancia, como decimos, acumulada hasta ese momento, más lo que esté ganando en ese momento el negocio actual, tomando como referencia el precio de cierre. Pero si es una orden en stop y nos vamos a girar, vamos a ver que no va a coincidir porque el precio del giro de posición puede ser distinto, o lo más seguro es que sea distinto al precio de cierre actual. En fin, es algo complejo. Como es más complicado si la operación de entrada fuera en stop limitada, en principio lo que vamos a hacer es simplemente dejarlo a un lado. Recordar que lo que vamos a ver hoy nos va a servir para estrategias que entren a mercado y ya está. O sea, no nos compliquemos, vamos a lo sencillo. Y lo único a tener en cuenta es eso. Si nuestro sistema entrara con órdenes en stop limitadas, la gestión que vamos a ver hoy no se va a poder aplicar. Ese es el único dato que, en definitiva, tenemos que recordar. Bueno, pues insistimos. Todo lo que vamos a ver hoy nos va a servir si nuestra estrategia realiza entradas a mercado. Si nuestra estrategia utiliza entradas en stop o limitadas y permite girar la posición, es decir, pasar de estar largos a estar cortos o viceversa, no podemos aplicar esta gestión monetaria. En cualquier otro caso sí podremos. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo sería la estructura a seguir en el diseño con la plataforma de diseño visual, es decir, en PDU. Van a ver que es muy sencillo. Simplemente nos va a obligar a hacer una pequeña gestión que verán que es realmente sencilla.
Bien, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué va a ser? Pues obviamente añadir a nuestra lista de parámetros el parámetro delta. Esto, como hemos dicho, lo que nos hace es establecer el riesgo que queremos correr y, como es un valor que se nos da de entrada, se va a mantener constante a lo largo de todo el histórico. Pues bien, añadimos delta a nuestra lista de parámetros, añadimos un parámetro para establecer los contratos de inicio y pues este parámetro nos va a servir para varias cosas. Primero, para marcar el número de contratos mínimo que usaremos para operar y también para asignar el número de contratos para el primer negocio del histórico. Habrá veces en los que la ganancia actual sea inferior a delta y obviamente el valor que nos devolvería nuestra función sería un valor menor que 1. En esos casos lo que hacemos es, como no podemos enviar un número de contratos 0, por decirlo así, le decimos cuando ocurra eso, simplemente aplicamos los contratos mínimos en base a este parámetro de contratos de inicio y ese será el valor que utilizaremos. Porque si no hiciéramos eso, ¿qué va a pasar? Que al aplicar la estrategia a nuestro histórico, llegaría un momento, si el gráfico en algún momento, si nuestra estrategia a lo largo del histórico en algún momento llega a perder o llega a ser inferior a delta, pues que no va a hacer más negocios, entonces no va a funcionar. Bueno, pues en ese caso le decimos, si ocurre eso, aplícale el número de contratos de inicio y ya está. Esto es lo que estamos diciendo a continuación. En caso de que la ganancia neta sea inferior al valor de delta, es decir, si estamos perdiendo o aún no hemos alcanzado como ganancia el valor que hemos especificado para delta, pues lo que vamos a hacer es ignorar la función y aplicar directamente la cantidad de contratos de inicio. Y bueno, para no tener que asignar directamente la función al campo contratos cuando estamos especificando los parámetros de la orden de compra o venta, lo que vamos a hacer es crear una nueva variable que vamos a llamar contratos y va a ser una variable interna. Es decir, no la vamos a añadir como parámetro como habíamos hecho en anteriores estrategias y ahora la añadiremos como una variable interna que irá cambiando su valor a lo largo del histórico en base a lo que valgan delta y net profit. Bien, por tanto, añadimos delta, añadimos el número de contratos inicio y ahora lo que hacemos es, antes de lanzar una nueva orden de entrada, calculamos el número de contratos que irán para ese nuevo negocio. ¿Cómo lo haremos? Pues simplemente aplicando la fórmula que hemos comentado anteriormente y guardándola en la variable contratos. Y luego lo que hacemos es que a esa nueva orden le pasamos ese valor contratos y ya lo tendríamos. Entonces, como ven, el resultado en realidad es muy sencillo. Lo único que hay que hacer, pues, es añadir en el campo de variables los parámetros que hemos dicho, la variable contratos. En la lista de funciones añadimos net profit, obviamente, ya que la necesitamos. Y ahora, dentro de nuestra estrategia, aquí como ven, estamos poniendo un código estándar que puede ser aplicado a cualquier clase de estrategia de este tipo. Pues, ¿cómo sería el proceso? Aquí vemos el ejemplo para una entrada a largo, es decir, una orden de compra. Para las órdenes de venta sería exactamente lo mismo. Comprobamos las reglas de entrada y ahora añadimos esta parte de aquí, que esto sería lo nuevo que tendríamos que incluir en nuestro código antes de lanzar las órdenes de entrada y bueno, los correspondientes órdenes de salida. Lo único que tenemos que hacer es comparar net profit con el delta. Si es inferior, le asignamos a contratos los contratos de inicio y si es mayor, pues entonces le aplicamos la función que hemos dicho anteriormente. Y luego, como ven, pues ponemos como cantidad de contratos esa variable contratos. Eso es lo único que tendríamos que hacer, no tendríamos que hacer nada más. Un apunte más que no hemos indicado en los apuntes. Si nosotros incluimos un stop de pérdidas y un objetivo, en la parte de reglas de salida especificaremos como cantidad de contratos la función current contracts. Así siempre sabemos que los contratos que se van a asignar a las órdenes de salida van a ser igual al número de contratos que en ese momento haya abiertos. Ahora, cuando hagamos la parte práctica, lo veremos mejor. Y bien, eso sería todo. Vamos a ver ahora el diseño de la estrategia de ejemplo, recordando
¿qué elementos habría aquí? Bueno, lo primero que vamos a hacer, y esto nos va a facilitar mucho el proceso, vamos a agilizarlo, es que vamos a partir de una estrategia que ya existía llamada curso 2ED PDV10, es decir, la estrategia que se hizo en la sesión anterior. ¿Por qué? Porque usa las mismas reglas de entrada. Como esa estrategia entra igual, vamos a aprovechar ese código que ya tenemos hecho y lo reutilizamos para nuestra estrategia. Es verdad que en aquella estrategia añadíamos dos objetivos. Bueno, pues nos olvidamos de toda esa parte del código, la quitamos y nos quedamos con lo que nos valga. Bien, dicho eso, ¿qué elementos debemos de añadir? Pues tenemos que incluir los siguientes parámetros en nuestra estrategia. Periodo de la media, que como vamos a basarnos en esta estrategia ya existente, ya estará añadido. El parámetro contratos de inicio, que lo vamos a poner por defecto a 1. Y luego los dos parámetros stop loss y objetivo para las reglas de salida. En la lista de funciones, pues veremos que ya estarán añadidos get market position, get entry price y current contracts, y a todas esas funciones le vamos a añadir net profit. Por último, y como hemos visto en la imagen anterior, tenemos que añadir la variable contratos para guardar los contratos que van a haber para cada nuevo negocio. Bien, estos son los pasos que hay que dar. Vámonos ahora a Visual Chart y vamos a proceder a desarrollar la estrategia. Bien, pues ya estamos en Visual Chart. Como vemos, aquí tenemos un gráfico en el que tenemos insertado la estrategia que vamos a utilizar de referencia. Esta estrategia realizaba la regla de entrada que nosotros queremos utilizar, es decir, el cruce del precio con una media exponencial. Luego, es cierto que esta estrategia añadía dos objetivos, nosotros eso no lo vamos a incluir, pero bueno, la mayoría del código de dicha estrategia nos va a servir. Bueno, pues esa es la que vamos a utilizar. Vamos a quitarla del gráfico y luego nuestra nueva estrategia la probaremos sobre este mismo gráfico. Nos vamos al listado de estrategias, buscamos dicha estrategia en concreto, le damos a clonar y le ponemos un nuevo nombre. En este caso la vamos a llamar igual, solo que ha acabado en 11 en lugar de 10. Como es una más, un nuevo ejercicio, pues incrementamos el valor del número del ejercicio. Le damos a aceptar y bueno, pues se va a abrir el entorno de programación, en este caso el entorno de programación de la plataforma de diseño visual, que es el tipo de lenguaje que vamos a utilizar en este ejemplo. Bien, ya tenemos nuestro entorno abierto. Para poder verlo entero le daríamos a propiedades y simplemente pinchamos aquí. Eso hará que aparezcan los dos scroll y podremos ver todo el código. Bueno, pues como hemos dicho, aquí tenemos nuestras reglas de entrada, que serían estas hasta aquí, y las reglas de salida, que estarían aquí abajo. Lo primero que vamos a hacer es quitar ese segundo objetivo, que como decimos no lo vamos a utilizar. Lo quitamos, volvemos a unir. Eso es. Y aquí abajo, pues lo mismo. Nos quedamos simplemente con un objetivo. Y bueno, las modificaciones las haremos en unos momentos. En un momento. Vamos a empezar haciendo esto. Y luego ya iremos cambiando el código. Vamos a hacer las cosas por partes, empezando por añadir aquellos elementos que aún no tengamos de los que hemos listado anteriormente. Así que ahora nos vamos a ir a la lista de herramientas y vamos a ver qué herramientas nos faltan. Vale, esto ya estaría, esto tampoco nos interesa, lo quitamos también. Y ahora sí, vámonos al listado de herramientas. De aquí, obviamente en indicadores tenemos la media exponencial, que eso sí la vamos a seguir utilizando. Y de las variables, pues tenemos el periodo de la media, perfecto. El parámetro contratos, esto lo vamos a cambiar, vamos a modificarlo. Y le vamos a poner que en lugar de contratos va a ser contratos de inicio. Contratos inicio, que es, o contratos o mínimo, no sé, le podemos poner el nombre que queramos. Simplemente recordar que es el parámetro que nos va a determinar cuántos contratos como poco
va a tener cada una de las entradas de nuestra estrategia. Hemos dicho que por defecto va a ser 1. Y bueno, pues le vamos a dar como valor mínimo 1 y máximo pues da igual. Vamos a poner 10, por ejemplo. Bien, ya tendríamos contratos de inicio. Tenemos stop loss. Vamos a cambiar este objetivo 1 por simplemente objetivo. Y el objetivo 2 lo vamos a eliminar como C1 y C2 también fuera. Y ya del listado de variables simplemente nos faltaría añadir contratos, que lo vamos a utilizar internamente. No lo marcamos como parámetro porque, como hemos dicho, va a ir variando a lo largo del histórico. Le damos a aceptar. Ya tendríamos nuestras variables. Vámonos a la lista de funciones. Ya tenemos current contracts, get market position y get entry price. Nos faltaría añadir net profit. Le damos a añadir, buscamos net profit, que la tenemos aquí. Y fíjense que nos muestra un campo en el que nos dice que el valor a devolver va a ser o en puntos o porcentual. Bueno, nosotros lo vamos a dejar con el valor por defecto, que es por puntos. Eso no lo vamos a cambiar. Y le vamos a dar a aceptar. Ahí tendríamos net profit. Bien, ya tendríamos todas las herramientas que vamos a utilizar. Tenemos nuestras reglas de entrada y las órdenes de salida. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es añadir esa parte del código que hemos visto en la parte teórica. Es decir, las condiciones que se tienen que dar para determinar la cantidad de contratos de entrada. Eso se hacía antes de enviar la orden, así que lo que hacemos es hacernos un hueco. Una vez que hemos visto que se han cumplido las reglas de entrada, pues lo vamos a escribir aquí. Bien. Pues ¿cuál era el proceso? Simplemente añadir una condición, comprobar si net profit ha superado al delta o no lo ha hecho. Bueno, en principio vamos a ver si es menor que el parámetro delta. Ah, que no lo hemos añadido, esto se me ha olvidado. Vale, perdón. Vamos a volver otra vez a la lista de herramientas. Nos ha faltado incluir el parámetro delta, vamos a añadirlo. Y yo le voy a dar como valor inicial, pues por ejemplo, 500. Lo vamos a marcar como parámetro. Y a la hora de optimizar, pues vamos a optimizar, por ejemplo, desde 100 hasta 1000. Y para que vaya de 100 en 100, por ejemplo. Bien, y ahí tendríamos delta. Si quisiéramos que esto estuviera más ordenado, le podemos dar a subir y se coloca el parámetro donde queramos. Yo, por ejemplo, le voy a poner el primero de todos, que es el que más me interesa de todos los parámetros, así que lo vamos a poner al principio. Bien, ahora sí tenemos a delta. Así que podemos volver a añadir la condición. Bien, ponemos aquí, volvemos a preguntarle a net profit. Y en caso de que sea menor que el parámetro delta, lo que vamos a hacer es que contratos va a depender de contratos mínimos, de contrato de inicio. A ver, ¿cómo guardábamos un valor dentro de una variable? Pues para ello utilizábamos las sentencias. La sentencia nos permite guardar en una variable el valor que le indiquemos. Seleccionamos la sentencia, seleccionamos la variable que queremos, donde queremos guardar la información, en este caso sería contratos, y para guardar algo en una variable simplemente lo que hacemos es utilizar el comando igual y ahora poner el valor que queremos guardar. ¿Qué queremos guardar en contratos? Pues en este caso el valor que tenga el parámetro contratos de inicio. Le damos a aceptar y esa sería la condición. En el caso de que ya el net profit, la cosa vaya bien y haya superado el delta, entonces ahora hacemos lo mismo. Guardamos en contratos la función que hemos visto antes en la parte teórica. Así que repetimos, contratos es igual, abrimos paréntesis y vamos a poner net profit partido el parámetro delta. Y cerramos. A ver, nos ha faltado darle a añadir, ahora sí, y cerramos paréntesis. Esto en realidad nos va a devolver un número con punto flotante, es decir, con decimales. Con lo cual contratos puede tener algún valor decimal. Podríamos simplemente redondear aquí, usar la función de la clase del objeto math para
redondear este dato, pero bueno, en realidad no hace falta, no es necesario, porque ya de por sí Visual Chart, cuando nosotros le pasemos como número de contratos un valor que tiene decimales, él por sí solo ya lo redondea y se queda con la parte entera. Así que no hace falta hacer el redondeo, lo dejamos tal cual y le podemos dar a aceptar. Perfecto. Ya tendríamos asignado a la variable contratos o bien la función del Fisher Ratio que hemos aplicado o bien los contratos de inicio. Si se cumple una de estas dos cosas, bueno, da igual lo que ocurra, pasamos a esta parte de aquí. Vamos a cambiar contratos y lo vamos a poner en minúscula para recordar que es la variable que hemos incluido. Y aquí hacemos lo mismo. Y ahora repetiremos el mismo proceso, pero para las reglas de... para las entradas de venta. Aquí ponemos contratos. Y ahora haremos lo mismo aquí. Así que lo que vamos a hacer es copiar esto, control C. Desplazamos las órdenes de venta y el resto de elementos hacia abajo para hacernos un hueco. Por ejemplo, hasta aquí. Y ahora justo encima meteríamos la parte que ya hemos creado. Le damos a control V, nos aparecen estos elementos y ahora simplemente pues los unimos con flechas. Ahí estarían las flechas. Y ahora, independientemente de por dónde hayamos tirado, pasamos por la orden de venta. Ahí está. Muy bien. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Ponemos contratos en minúscula. Aquí igual. Y para el objetivo hacemos lo mismo. Cambiamos lo que había puesto por defecto y ponemos contratos. Bien. Ya tendríamos nuestra gestión para las entradas. Ahora, como decíamos, si nuestro sistema lleva órdenes de salida, como es el caso, lo mejor que podemos hacer es especificar como como número de contratos de salida, el valor resultante de la función currentContracts para asegurarnos que se van a lanzar las órdenes de salida especificando tantos contratos como contratos haya en ese momento abiertos. Las órdenes en stop loss ya lo llevaban, como vemos, currentContracts, pero el objetivo no. Así que vamos a cambiarlo. Cambiamos número de contratos, le damos a editor y seleccionamos la función currentContracts. Y aquí abajo igual. Cambiamos este C1 por la función currentContracts. Así, perfecto. De esta manera, pues nada, nos aseguramos que no haya ningún contrato que se quede sin su correspondiente orden de salida. Vamos a ponerlo más bonito. Y bueno, pues eso sería todo. Como ven, pues el proceso es bastante sencillo. Es simplemente cojan su estrategia, añadan esta gestión antes de lanzar la orden de entrada y luego recuerden las variables y funciones que tienen ahí. Vamos a darle a compilar y vemos el resultado sobre el gráfico. Nos da un error, vamos a ver dónde. Aquí nos ha dado el error. Vale, sí, queda claro. Habíamos puesto que el parámetro objetivo pasara a ser simplemente objetivo y aquí, como le hemos puesto objetivo 1, nos ha dado un error. Fíjense qué interesante que Visual Chart, cuando nos da un error, marca aquel elemento que no es capaz de compilar para que sepamos por dónde está el error. De hecho, por ejemplo, hemos cambiado objetivo aquí, pero aquí no. Si le damos otra vez a compilar, ¿no ven? Se nos marca este de aquí y nos dice, hey, aquí tienes otro error. Así que tendríamos que darle y volver a arreglarlo. Nos deberían de salir dos errores más. ¿Por qué? Porque en las órdenes de salida tampoco hemos cambiado el parámetro. Vamos a darle a compilar y lo comprobamos. Ahí está. También nos da el error aquí. Lo cambiamos y por último nos dará un error ahí abajo. Ahí está. Cambiamos también aquí. Una vez que hemos hecho eso, ahora sí que le daremos a compilar y nos va a funcionar. De hecho, aquí aparecerá el mensaje de que se ha compilado correctamente ahora cuando acabe. Y bien, eso sería todo. Vamos a ver cómo quedaría nuestra estrategia sobre el gráfico y con eso habremos acabado esta sesión.
Bueno, pues llega el momento de probar la estrategia. Vamos a ver si funciona tal y como nosotros esperábamos. Recuerden, si ganamos y se cumple la condición de nuestro delta, debería de aumentar el número de contratos. Y conforme vayamos perdiendo, ese valor debería de disminuir. Vamos a buscar la estrategia. La tendríamos que tener por algún lado. Aquí está. Aquí vemos, delta nos aparece con 500. Recuerden, son puntos, no es valor monetario. Y luego nos aparecen el resto de parámetros. Bueno, pues le damos a insertar. Y en principio parece que no está cambiando el número de contratos. ¿Por qué será? Quizás es porque nuestro valor delta es demasiado alto. Si seleccionamos la cantidad de puntos, nos podemos hacer una idea. Aquí lo vemos, no llega a alcanzar los 500 puntos que le estábamos pidiendo, porque bueno, el sistema parece ser realmente malo. Bueno, si no, de todas formas, vámonos para atrás. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a marcar un punto en el horizonte que nos diga si hemos superado esos 500 puntos. Vamos a poner aquí 500, lo ponemos bien gordo para poder detectarlo y vamos a ver si en algún momento supera esos 500 puntos y aumenta el número de contratos. Como no llega a alcanzar el delta y en nuestro código hemos dicho que si aún no estamos, es decir, si Net Profit no llega a tocar el delta, se lanza el número de contratos de inicio. Por eso siempre está con un contrato. Vaya, en esta zona parece que ha incrementado el número de contratos. Vamos a ver si cumple la condición. Bueno, pues en principio parece que no. Vamos a buscar alguna otra zona. Ahí tenemos el ejemplo. A partir de aquí, como ya hace más de 2.000 euros, es decir, consigue más de 200 puntos, divide esos 200 entre el delta, que serían 100, y nos salen dos contratos. Por eso pasa de un contrato a dos. Ahora sí lo hemos conseguido. Después de este negocio, sube la ganancia y aumenta hasta 3. Como este negocio ha perdido, baja otra vez a 2. Después de este negocio vuelve a subir la ganancia bastante, ¿no? Como vemos, llega hasta aquí arriba. Ahí lo vemos. Con lo cual divide y serían 5 contratos después de este negocio ganador. 5 contratos. Como este negocio ha vuelto a ganar, vuelve a incrementar el número de contratos. Pasan a ser 8. En este punto la ganancia es 7.520. La están viendo abajo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para que se pueda ver. Después de cerrar este negocio, 7.520 euros, que en puntos serían 752. 752 lo divide por nuestro delta, que lo habíamos puesto en 100, y entonces, claro, lo que hace es que redondea a 8, que es la cantidad que vemos aquí, ¿vale? Sale 752, redondea al alza y se queda en 8. Tras esos 8 hace 11.052. Redondea al alza y hace 12 negocios. Ahí estamos viendo los 12. Este negocio ha perdido. Después de perder, baja a 10.900. Redondea a 11 contratos, que son los que estamos viendo aquí. Este vuelve a ganar. Sube a 16.420. 16 contratos, que son los que hace aquí. ¿Vale? Ahora sí está funcionando como quería. ¿Vale? El problema que habíamos antes es lo que les decía. Como lo estaba comparando resultados en euros y nosotros el valor que obtenemos es en puntos, pues ahí estaba el problema y por qué no lo veía. Nuevamente vuelve a ganar, así que sube de 16 a 24. Aquí no hace nada, se queda igual, siguen siendo 24, de 24 a 36. Aquí casca y por eso baja a 47. Bueno, ya lo están viendo cómo están cambiando el número de contratos. Y cómo se va modificando conforme va pasando el tiempo. Si pierden, disminuye el número de contratos. Y cuando gana, los aumenta. Bueno, pues ese sería el proceso. Bien. Como ven, el método que hemos aplicado es bastante sencillo.
Y bueno, y hay que entenderlo bien para ver cómo aumentan y disminuyen ese número de contratos. Se pueden aplicar muchos métodos de gestión monetaria. Pueden empezar por este, que es el más sencillo de todos, y a partir de ahí pues simplemente es cambiar la fórmula que hemos visto por otras fórmulas que consideren más interesantes. También deben de recordar que este sistema entra a mercado, lo cual nos facilita que si por ejemplo se produce una situación de cruce, como puede ser por ejemplo aquí, ¿vale? Que hemos girado la posición, el cálculo para el negocio siguiente se hace perfectamente, se hace más o menos bien, porque bueno, la operación es a mercado. Si las entradas fueran en stop limitadas, pues ese proceso sería algo más complejo. Y bueno, eso sería todo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hoy, recordando lo siguiente. Recuerden que este método Fisher Ratio es simplemente un método para aumentar el número de contratos si estamos ganando y disminuir el número de contratos si estamos perdiendo. El nivel de riesgo que se tiene en cuenta para este método irá en función de esa variable que hemos visto, que obviamente cuanto menor es el valor, pues más arriesgamos. De hecho, aquí por ejemplo, fíjense la cantidad de contratos cómo sube, porque le hemos puesto un delta de 10. Si disminuimos a un valor mayor, pues obviamente el número de contratos disminuirá. Ahí lo ven, ¿no? Cuanto mayor es, arriesgamos menos y por tanto el número de contratos lo bajamos. Si le ponemos a un mayor, pues lo mismo, ¿no? Si subimos a 400, menos contratos todavía, ¿vale? Además, fíjense cómo cambia el número de contratos considerablemente en función del valor del delta. De cuando estábamos con un delta 100, que estábamos 200 y pico contratos, a cuando tenemos un delta de 400, que es en torno a 6 o 7 contratos. Bien. La función net profit, que es la que hemos estado utilizando, nos va a dar la ganancia acumulada del sistema, incluyendo la posición abierta. Y recuerden, una vez más, que el valor que nos devuelven es en puntos. En entradas a mercado se actualiza el número de contratos antes de lanzar la nueva orden, pues como hemos visto. Y bueno, poco más. La semana que viene vamos a ver este mismo ejemplo, pero esta vez con la programación en .NET. Por hoy es todo. Espero que lo que hayamos visto les haya servido para aprender un poco más a diseñar estrategias y les invitamos a que continúen viendo nuestros seminarios de programación. Muchas gracias y que pasen una buena tarde.